En primer lugar, quisiera darles las gracias por acompañarnos desde el otro lado de la pantalla a lo que será la primera charla virtual organizada por la Biblioteca Universitaria. Una charla que estoy convencida disfrutarán, no solo por su contenido, que sin duda también, sino sobre todo por quien la imparte. El pasado 22 de abril dimos comienzo al desarrollo de las actividades organizadas por la Biblioteca Universitaria con motivo del Día Internacional del Libro. Y lo hicimos de una forma completamente atípica como consecuencia de la situación excepcional que vivimos desde hace 2 meses, de manera virtual, claro. La programación dio comienzo con el Libroforum coordinado por la profesora de literatura e integrante de la Cátedra Pérez Galdós, Carmen Márquez Montes, que hoy también nos acompaña. Y continuó el 23 de abril con la entrega del primer premio Relato Corto El Pensador. En circunstancias normales, la charla que dará comienzo en unos minutos hubiese sido la que precediera al acto de entrega de premios, pero el COVID-19, además de encerrarnos en casa, nos ha ofrecido una oportunidad que no quisimos desaprovechar: disfrutar de una charla sobre Galdós al día siguiente de su cumpleaños. Máxime si tenemos en cuenta que el programa gira en torno a nuestro canario más universal con motivo de la celebración del centenario de su fallecimiento. La huella de Galdós, ese es el título de la charla de hoy. Una charla que impartirá una mujer a la que considero, además de compañera, amiga, que siempre ha manifestado su disposición a colaborar con la biblioteca en las actividades culturales que organiza, en particular en todas aquellas destinadas a dar a conocer la figura y la obra de Galdós. Ella, junto a Carmen Márquez, nos han asesorado en la exposición virtual que podrán disfrutar desde hoy mismo en nuestra web y cuando recuperemos la nueva normalidad en nuestras instalaciones. Ambas también participan en la lectura compartida de Tristana, vídeo del que también podrán disfrutar a través de nuestra web y a través de nuestro canal en YouTube. Yolanda Arencibia, catedrática de Literatura Española de nuestra universidad, directora de la Cátedra Pérez Galdós, integrante de la Academia Canaria de la Lengua, entre otros méritos, está considerada la mayor experta contemporánea en la obra de Galdós y este año fue galardonada con el Premio Comillas 2020 por Galdós, una biografía. No se me ocurre mejor manera de continuar con este pequeño homenaje que cediéndole la palabra a su compañera y amiga Carmen Márquez. Carmen Montes Márquez. Carmen, cuando quiera. Primero, y muchas gracias a todos los que están asistiendo a esta conferencia. Muchas gracias a la Biblioteca General por haberme invitado y, desde luego, muchas gracias a todo el equipo de esta Biblioteca General de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por mantener las actividades del mejor modo posible y, de manera especial, por haber mantenido la conmemoración del 177 aniversario de Benito Pérez Galdós. Y dentro, desde luego, de las actividades en torno a la celebración del Día del Libro. Habéis hecho un encomiable esfuerzo, así que gracias, compañeras. Esta fiesta del libro y del placer por la lectura se celebra en la mejor compañía posible, la de don Benito Pérez Galdós, como nos acaba de decir la directora de la Biblioteca General, y la de doña Yolanda Arencibia, un tándem indiscutible. Comienzo por felicitar a Yolanda Arencibia por el cumpleaños de don Benito. Sin duda, hay que hacerlo, ya que es su segundo compañero de vida. Se le puede decir: Yolanda, oye, dale las felicidades a don Benito. Y ella lo hará, dado que a diario se ven y conversan. Me dicen que desde que era una jovencita estudiosa, reflexiva y poco habladora, estudiaba la literatura canaria, la española y en especial la de don Benito Pérez Galdós, hasta el punto de que vida personal y profesional se confundieron y personajes literarios deambularon por su existencia privada. Claro que será don Benito el que ocupe lugar en mi mente y se enseñoree como maestro y amigo de la joven estudiosa. Esta muchacha crece como persona y como investigadora, a las luces del conocimiento y del esfuerzo, fruto de un trabajo continuado. Ahora no es posible mencionar las referencias bibliográficas de Yolanda Arencibia, porque lo que queremos es oírla hablar. Solo señalo algunos de los hitos más destacados. He extraído algunos de los más destacados. Primero,
como docente, catedrática de enseñanza secundaria primero y universal luego. Estuvo en los inicios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y creó la Facultad de Filología, que a menudo se nos olvida, un trabajo realmente ingente. Creó esa facultad y las 2 titulaciones de licenciatura ahora grado. De esta facultad fue decana. Además, por supuesto, como docente y como gestora dentro de la universidad, se ocupó de otros menesteres y tuvo otros cargos en los que no entro. Y desde luego también fuera de la universidad, pero no entro en ello. Me detendré ahora un poquito más en su labor como investigadora, pero solamente destaco 3 de las líneas de investigación. En primer lugar, la literatura canaria, sobre todo autores y textos del 18 y del romanticismo. Hay una amplia bibliografía. En segundo lugar, la etótica, variantes de autor, análisis de textos previos y, desde luego, la visión crítica y su problemática. Y, por supuesto, don Benito Pérez Galdós, su obra y su tiempo. Son, bueno, pues cientos de títulos, de artículos en diversas revistas del mundo entero. Voy a mencionar solamente algunos libros: La lengua de Galdós, por ejemplo, Estudio de variantes engaleradas, Pancho Guerra, Tradición, Historia y Literatura, de Viera y Clavijo a Pérez Galdós, Nazarín y Alma, de Benito Pérez Galdós, una edición crítica, Trafalgar, de Pérez Galdós, 2 miradas sobre un hecho histórico, en fin. Así podría seguir enumerando algunos de los libros que en los artículos obviamente ni entran. Pero también dentro de esta labor de investigadora de don Benito Pérez Galdós, menciono 3 hitos que son realmente fundamentales y extraordinarios, no ya en su producción, sino hitos en los estudios galdosianos. Arte, naturaleza y verdad. Benito Pérez Galdós, obras completas. 19 tomos, editados entre el año 2005 y 2010. Son 19 tomos de la narrativa, donde entran las novelas de la primera época, las novelas españolas contemporáneas, los episodios nacionales. Realizada por Yolanda, por ella sola, aunque parezca mentira, y con prólogos de grandes nombres de la literatura española, y todos ellos apasionados galdosianos: Muñoz Molina, Almudena Grande, Rosa Montero, por mencionar solamente algunos. Y a esos 19 tomos hay que sumarle 4 tomos más del teatro que se publicaron con posterioridad. Bien, eso nos ha permitido tener una edición actualizada de la lengua y un acceso fácil y cómodo a las obras completas de Benito Pérez Galdós. El segundo gran hito que destaco, como digo, no ya solo en la producción de Yolanda Arencibia, sino de los estudios galdosianos, es el epistolario galdosiano, fruto de 2 grandes proyectos. Un proyecto financiado por el Gobierno de Canarias y el otro por el Ministerio. Este trabajo nos da acceso a la rica y variada correspondencia de Galdós con los personajes más destacados de su época, y también correspondencia a título personal. Esta correspondencia enriquece el conocimiento del autor y también alumbra los procesos creativos de toda la producción de Benito Pérez Galdós. Y por si fuera poco, estos 2 grandes monumentos, digamos, de la investigación, de enorme enjundia, de muchas horas, de muchísimo trabajo, pues finalizo con la biografía de la que ahora nos hablará Yolanda Arencibia, La huella de Galdós. De ella sabemos que obtuvo el premio Comillas de Historia, Biografía y Memoria, que convoca Tusquets Editorial, ¿no? Que ha sido el premio a, bueno, pues toda una larga trayectoria de Yolanda Arencibia, que ha querido regalarnos una nueva bibliografía que tanta falta hacía de Benito Pérez Galdós. Bien, solo por estos 3 proyectos que he mencionado, merece que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se sienta orgullosa de que haya trabajado bajo sus siglas, y con ellas todos sus miembros, todos nosotros. Enhorabuena y gracias, Yolanda, por tanto esfuerzo, por tantas horas de trabajo que abren nuevos horizontes en la investigación de las humanidades, porque con la amplitud de horizontes que tiene la obra de Benito Pérez Galdós, tú la has estudiado, con esa misma amplitud de horizontes, la has estudiado y la has difundido.
en estudios de enjundia filológica, en conferencias y artículos divulgativos, como debe hacer todo gran estudioso, y como sabemos que a Galedón le gustaría. Excelente regalo le haces a don Benito y a todos nosotros en este aniversario de vida. Obviamente también lo escribiste para los 100 años de su fallecimiento, pero prefiero hablar de esos 177 años de vida y de futuro de la producción de Benito Pérez Galdós, que podremos trabajar y podremos conocer mucho mejor gracias a esa enorme labor que tú has realizado y que te agradecemos tanto. Muchas gracias a todos y sobre todo muchas gracias a Yolanda. Muchísimas gracias, Carmen, por esa preciosa palabra. Y ya sin más, le vamos a ceder la palabra a Yolanda, que es a quien queremos escuchar y disfrutar en este ratito. Yolanda, cuando quiera. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? A ver, ¿se me oye bien? ¿Sí? Sí, con la cabeza. Sí. Bueno, buenos días. En primer lugar, pues tengo que agradecer a mi universidad, a la Universidad de Las Palmas, a la biblioteca, a mi compañera Carmen Márquez, que me hagan participar de esta manera tan atractiva, pero tan nueva para mí, en esta celebración del Día del Libro, unido a la celebración del centenario de la muerte de Galdós, y que este dicho que por ahí anda nos ha condenado a que lo hagamos de una manera absolutamente distinta. La verdad es que yo me encanta hacer digo que es la primera vez que hago una videoconferencia así y que tengo delante un ordenador con una serie de iconos que se me están abriendo. Y bueno, me da una sensación de inseguridad, pero bueno, rara, pero bueno, nos acostumbraremos todos. De todas maneras, tengo que agradecer que sea mi universidad la que me pone en este brete de ser la primera vez, porque si lo hago mal, ella me perdona, como perdonamos las cosas a las personas que queremos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, han dicho muchas cosas sobre mí, yo siempre digo que mi único mérito es trabajar, punto. Bueno, y apasionarme por lo que hago. Entonces, me pensé un poquito antes de ver de qué hablaba hoy. Yo quiero hablar más que del futuro, más del presente y del futuro de Galdós que del pasado, de alguna manera. Tal vez porque me he empeñado en no repetir cosas que todo el mundo repite de alguna manera y que están más que sabidas. Pero cuando me enfrenté a esto de la huella de Galdós, me he dado cuenta que para ser totalmente rigurosa con llegar a la huella de Galdós, tengo que partir de la presencia de don Benito y el final de su presencia física. De alguna manera voy a empezar me he forzoso a hacer una especie de recorrido testimonial desde que don Benito murió hasta este momento en que estamos pasando, en este momento en que don Benito cumple los 100 años de su muerte. Galdós murió en el año 1920, como saben todos ustedes, en un momento en que él tal vez no lo atisbaba muy bien, porque esas cosas se ven con un poquito de tiempo. Galdós decía que la historia, como la fruta, hay que tomarla madura y hay que dejarle pasar un poquito de tiempo para que madure. Pero cuando él desapareció físicamente, coincidió con una especie de relevo generacional, con una especie de mala conciencia histórica que va a hacer que surjan de alguna manera los vanguardismos y las subversiones, no tanto en España como en Europa, pero él no lo podía ver en aquel momento. Murió entonces como un autor consagrado en España, consagrado, es decir, reconocido en España. Todos habrán oído hablar de su entierro y no lo voy yo a repetir, la gran cantidad de personas que lo siguieron en Madrid y en todo el mundo, pero él era ya un escritor que había dejado una obra tan extensa, todavía no posible de encontrarla junta en una edición completa, y eso es un tema muy importante, una edición muy extensa, y era un autor que estaba siendo muy
yo voy a decir que muy traducido en Europa, dentro de lo que se entiende en aquel tiempo por muy, y por lo que en aquel tiempo no era fácil traducir a los escritores españoles, porque había cierta idea equivocada de que tal vez íbamos un poquito por detrás de Europa. Francia seguía siendo la panacea, la literatura reafirmativa, y España se consideraba siempre un poco después. No así en Hispanoamérica, en que don Benito no necesitaba ser traducido, claro, y se estaba publicando antes de morir y después de muerto de una manera amplísima, lo que le llevó a él a protestar porque nadie le pagaba derechos de autor. Eso es otra cuestión. Bien, inmediatamente, en los años inmediatamente posteriores a su muerte, Galdós se encontró en España siendo un autor cuestionado, discutido políticamente hablando. Había sido un escritor nada aséptico, había sido un escritor que había dicho siempre muy alto y muy claro lo que pensaba, no solo en la obra, sino en la vida, en la militancia activa política, y entonces no era un autor puro de esos que no podemos relacionar con las ideas ni con el devenir de la historia de un pueblo. Al contrario, era un autor totalmente comprometido y de alguna manera discutido por los que no pensaban como él. No hace falta que recuerden, no tenemos tiempo de ello, no hace falta que recuerden el asunto del premio Nobel, en que todos los que no opinaban como él lograron, o los que no opinaban como él políticamente, lograron que no tuviera el premio Nobel. Bueno, esa es otra cuestión. Le tocó enseguida vivir el gran momento de lo que en literatura llamamos generación del 98. Bueno, les advierto que voy a tener que hacer una correlación entre literatura e historia, entre lo que está pasando y lo que se está escribiendo, porque no podemos desligarlo una cosa de otra. España se estaba recuperando de alguna manera de aquel 98 tan funesto, y la generación de aquellos escritores empezaban a tomar en la prensa y en la literatura escrita una gran fuerza. Y fue el momento en que, como Andrés Trapiello reconoció en aquel libro maravilloso que se llamaba Los nietos del Cid, en que los nietos del Cid subieron a la palestra, y que en aquel momento don Benito, que fue el primer 98ista, el primer regeneracionista, era una presencia demasiado cercana, demasiado magistral, y que tal vez convenía ponerle un poquito de distancia. Eso fue la actitud de Baroja, tal vez más por sus silencios que por su hablar, la actitud de Unamuno. Unamuno siempre hablaba mucho, pero él era así, un hombre muy vehemente y muy bien documentado. Fue la actitud de Valle, desde un poquito más sarcástica, también cada personalidad con su personalidad. Sin embargo, Galdós había escrito una novela que se llamaba El caballero encantado, que es absolutamente regeneracionista, y que cualquiera que quiera acercarse a ella verá que tenía el centro de Castilla como centro de España, el tema de todos los hombres de España como formadores de una identidad de la España de aquel tiempo, y cómo presentaba como los grandes regeneracionistas tenían como meta un despertar de España por medio de la cultura, por medio de la civilización, por medio del magisterio, por medio del conocimiento. Bien. Galdós siempre fue un gran optimista. Tenemos un artículo absolutamente regeneracionista de 1903, pero muy optimista, que llamó Soñemos, alma, soñemos, con el ideal de ese regeneracionismo que España necesitaba, pero dentro de la utopía de pensar que todo puede ir mucho mejor. Tal vez una situación, perdónenme la digresión, como casi la que estamos viviendo, pensar que hay un tema tan fuerte, hay un elemento externo que tal vez nos lleva a un revulsivo a decir soñemos, alma, soñemos. Creo que ese artículo de don Benito está absolutamente de actualidad para decir todo puede ser mejor de este momento
tan triste en que estamos viviendo. No quiero comparar demasiado las cosas, pero sí que tienen su feeling, ¿eh? Bien. Después de esta época llegó la guerra la época de, vamos a decir, políticamente de entreguerras, la guerra del 14, bueno, en medio de ello, la guerra del 17, la guerra del 39, luego la guerra del 45, en que toda Europa se vio sumida en esta sucesión en una serie de catástrofes pequeñas sumidas que llevaron al arte y a la literatura a un desenfado y a un quererse separar de alguna manera de la historia, a los felices años 20, al vanguardismo, al surrealismo, a la ruptura no solo en poesía, en arte, en literatura, sino en música, en arte, por supuesto. Recuerden ustedes el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, es decir, una especie de ruptura con el pasado que significaba un apostar por un tiempo distinto en el que nada servía de lo que estaba detrás. Entonces, en este tiempo, una generación como la de Galdós, de aquí introduzco también a los otros llamados del 98, eran unas personas un poquito lejanas en el tiempo, unas personas tal vez demasiado sesudas, si quieren. Esta época coincidió con lo que en literatura hablamos de la generación del 27, es decir, unos autores más descomprometidos con la historia y más comprometidos con el arte. Unos escritores que dejaban asumir el surrealismo o todos estos caminos de ismos, no me quiero meter mucho en ellos, y que de alguna manera volvieron a Galdós de una manera sí y no. No porque Galdós significaba lo mejor del siglo XIX, y el siglo XIX era una ruptura respecto al siglo XX. Es decir, lo decimonónico empezó a ser una especie de insulto, una especie de palabra despreciativa. Pero en el mismo momento, los escritores del 27 leían ampliamente a Galdós porque hay un detalle, que es que Galdós murió en 1920, no dejó de publicarse para que todo el mundo lo siguiera leyendo en la época de lo que llamamos en los años 30, 40, seguía publicándose y seguía de alguna manera leyéndose, aún sin leerlo en demasiada alta voz. A mí me gusta mucho recordar la anécdota de Aleixandre y García Lorca, que se descubrieron ellos dos como grandes admiradores de Galdós y grandes lectores de Galdós durante un almuerzo, y se dijeron a Aleixandre, a Lorca, no lo podemos decir, vamos a quedárnoslo para nosotros mismos, pero jajaja, cuánto disfrutamos leyendo a Galdós. Bien, es una anécdota bastante sintomática. Cuando hablamos del 27 tendremos que nombrar también a Buñuel desde otro punto de vista, desde el punto de vista del arte y del cine, que había empezado en los años finales de siglo, en la primera década del siglo, a romper de una manera estrepitosa, como tenía que ser, porque era un arte magnífico, con unas posibilidades maravillosas, y Buñuel, que fue un gran galdosiano, un eminente galdosiano, un seguidor de Galdós como nadie, supo hacer lo suyo para llevarlo al cine, con aquella genialidad de Buñuel, que no es imitar a Galdós, sino es apropiarme de Galdós y recrear a Galdós, que es lo que hay que hacer siempre, en todo momento. Estoy hablando de Dalí. Dalí no puedo decir que fuera un galdosiano, pero está dentro de la línea de estos rompedores que rompían con la tradición, más, en el caso de Dalí, más desde un punto de vista llamativo, tal vez iconoclasta, con muchas ganas de llamar la atención, pero que se encontraron con una generación con los años 20, los años 30, en Norteamérica, con Federico de Onís, por ejemplo, que reafirmaron desde Nueva York la presencia de Galdós, que fue calando en aquel mundo. Fíjense que estoy intentando hacer una síntesis en Europa, ahora he pasado a América, en la política y en la literatura. Espero no volverlos demasiado locos, ¿no? En el exilio
me había puesto un despertador por allí para recordarme que me quedaba poco tiempo porque no quiero ser demasiado larga. Pero bien, me encanta. Bien, en el exilio, nos encontramos ahora con los escritores del exilio y nos encontramos en que Galdós fue una especie de aliado en la Primera República, que no habíamos hablado de ahí, aliado en la Primera República, donde los episodios nacionales sobre todo se difundieron, se reprodujeron, se reeditaron, y donde llevaron al exilio Alberti con María Teresa León, Rosa Chacel en España y María Zambrano, unas voces de aquel 27 pensador, de aquel 27 profundo. Bueno, estoy hablando para entendernos, porque a lo mejor otros no es que otros no fueran profundos, pero tengo que clasificar de alguna manera, porque tanto Rosa Chacel como María Zambrano, y le va a pasar luego a María Teresa León, no tanto a Alberti como a María Teresa León, van a reivindicar el Galdós cercano, el Galdós humano, el Galdós que es símbolo de el hombre frente al escritor, o el hombre inmediatamente tejido con el escritor. Vuelven otra vez en el exilio, la presencia de Nueva York, con Federico de Onís, les dije antes, ahora con Ángel del Río, con Salvador de Madariaga, con Francisco Ayala, con Luis Cernuda, con Masao, con Guillermo de Torre, con Jacinto Grau. Todos fueron unos grandes galdosianos, unos grandes galdosianos que alimentaron a ese Galdós que al mismo tiempo en España estaba muy ninguneado. Porque estamos hablando ahora, y perdonen porque no es fácil señalarnos exactamente la época de la historia y la época de la literatura, estamos hablando de la España franquista. Nos estamos metiendo en la España franquista en que Galdós tenía que ser un hombre negro de alguna manera, porque había sido el adalid de alguna manera, el modelo de la República, y por otra parte, porque era todo lo contrario de lo que de alguna manera se quería en aquel momento, sobre todo en aquel primer momento, más que después, defender. Entonces Galdós se le pagó con un silencio, que es a veces más despreciativo que el hablar mal, porque si hablas mal, pues se te reconsidera, pero si lo silencias, si lo alejas de los planes de estudio, si los ninguneas en las historias de la literatura, si pones de él media página de un manual, mientras pones 2 páginas de Pereda, por ejemplo, y 3 páginas de Menéndez Pelayo, y no soy perfectamente aliada de Pereda y de Menéndez Pelayo, pongo un ejemplo nada más, pues normalmente eso va calando de una manera triste, y caló de una manera triste en la Universidad Española de aquel momento. De tal manera que hubo una generación universitaria que se educó, se formó universitariamente al margen de Galdós, sin leer a Galdós, sin entender a Galdós alejado de aquel momento, sin de alguna manera una generación de aquellos primeros preuniversitarios o no sé, aquellos momentos en que se nos hablaba del árbol de la ciencia, de San Manuel Bueno, perfecto, pero Galdós era otra cosa. Galdós era el siglo XIX, punto y final, y sonaba decimonónico por toda esa gente que estaba hablando en las aulas de estos autores, mientras a la vez estaban viviendo la España del que lo decimonónico era algo que no se podía nombrar. Tuvieron muy mala suerte esos escritores porque no leyeron, esos docentes porque no leyeron a Galdós y ellos se los perdieron. Pero a muchos les resultó muy complicado volver a leer a Galdós quitándose el lastre que habían recibido de encima. Y eso ha sido una verdadera tragedia, opino yo. Bien. Quiero acabar con esta que era una primera parte, enseguida me meto en la huella de hoy. Con un texto de Cernuda que todos ustedes han leído,
seguramente, pero que a mí me encanta y solo voy a leer un piquito, que es de un texto que le dedicó a Cernuda Galdós, de un poema. Leo el final, que es un poquito largo. Hoy, cuando a tu tierra ya no necesitas, aún estos libros te es querida y necesaria, más real y entresoñada que la otra, no esa, más aquella que soy tu tierra, la que Galdós a conocer te diese, como él, tolerante de lealtad contraria, según la tradición generosa de Cervantes, heroica viviendo, heroica luchando, porque el futuro era suyo, no el siniestro pasado donde a la otra han vuelto. La real para ti no es esa España obscena y deprimente, en la que regenta hoy la canalla, sino esta España viva y siempre noble que Galdós en sus libros ha creado. De aquella nos consuela y nos cura de esta. Estamos hablando de un autor del 27, estamos hablando de un autor exiliado, estamos de un autor que en la época franquista añora una España que él hubiese querido que fuera otra. Segunda parte entonces, pasos adelante. Cuando en los años 50 la España franquista, no quiero ser demasiado dicotomista en esto de una España y la otra, pero lo tengo que ser. Cuando en aquellos años Galdós estaba muy ninguneado, el Cabildo de Gran Canaria dio un paso adelante que hoy es un paso crucial, un paso que todavía hoy no lo sabemos agradecer. Generalmente no lo agradecemos, que fue cuando Santander no podía hablar de Galdós, cuando Madrid no podía hablar de Galdós, Gran Canaria compró todos los documentos de Galdós para hacer la Casa Museo Pérez Galdós. Contra viento y marea, en los años 50, que no eran fáciles, en los años 60, que todavía no eran fáciles, se inauguró aquella Casa Museo. Fue un paso adelante que tenemos que agradecer a los políticos de entonces, que todos han muerto ya. Y voy a nombrar nada más que a uno que es don Matías Vega Guerra. Y me acabo en él, porque fue el presidente del Cabildo cuando se dio el gran paso de comprar los galdosianos. Y al César lo que es del César. Luego vino un hombre providencial que fue catedrático en los años 60, que fue Alfonso Armas, y supo coger aquel hábito, aquel bastón de mando, y supo hacer lo que llegó a hacer en un momento la Casa Museo Pérez Galdós, que además no solo hizo eso, sino que en el año 1971 se trajo a todos los galdosianos norteamericanos, porque el galdosismo estaba refugiado en América, porque no podía haber galdosismo muy amplio en España. Se trajo al galdosismo hispanoamericano, norteamericano, y lo instaló en el primer Congreso Galdosiano Internacional, que fue en 1971. De aquí en adelante, 4 años, cada 4 años, todo el galdosismo internacional fue pasando por la Casa Museo Pérez Galdós y fue atrayendo a la Casa Museo Pérez Galdós todo el galdosismo que empezaba en España. Hoy, el galdosismo que llega a la Casa Museo Pérez Galdós en los congresos galdosianos, tanto es el americano, que sigue siendo, como es el español, que ha dado un paso de gigante. Y ese paso de gigante lo ha dado unido a la Casa Museo Pérez Galdós, año a año, congreso tras congreso, hasta llegar al momento en que hoy estamos. Y me salto otra parte que tenía por aquí porque no quiero hablar mucho más, y llegamos al momento de hoy. Hoy nos toca la huella de Galdós. Hoy nos toca seguir la huella de Galdós. Galdós, yo creo que aunque el coronavirus famoso no se haya metido en medio para fastidiarnos el asunto, sin embargo, Galdós ha tenido tiempo durante estos meses de hacerse oír, porque empezó este año 20
con tanta fuerza que, aunque hoy digamos, pues se ha suspendido el Congreso de Madrid, pues se ha suspendido el acto que estaba previsto en Navarra, pues no podemos hacer lo que estaba previsto en el Ateneo, pues se va a quedar para noviembre lo que preparaba la Real Academia, pues se va, pero todo eso estaba ya preparado, suena hoy, y aunque no se haya hecho, y yo esté aquí hablando con ustedes a través de este trasto, en vez de estarnos viendo las caras y sonriéndonos, sin embargo, no se ha perdido todo, porque el trabajo estaba hecho y si Dios quiere lo podemos recuperar. Ahora sí supone seguir la huella de Galdós, porque yo quiero pensar, y yo creo que no soy muy optimista, tal vez sí, soy muy galdosiana y tal vez se me ha pegado eso. Galdós ya está claro, Galdós ya está canonizado. Nadie puede decir el año que viene que Galdós es un autor decimonónico, que nada, que es una especie de Unamuno, perdón, se me escapó el nombre, que es una especie de hombre desfasado, no puede decirnos nada de eso. Ya saben lo que es Galdós, el escritor más publicado y mejor de todo el 19 español, punto y aparte. Y uno de los mejores escritores del 19 europeo, punto y aparte. Y estoy pensando en Zola, estoy pensando en Flaubert, y estoy pensando en Balzac. No tiene nada que envidiarle a esos escritores. No es ni mejor, ni peor, ni más grande, ni más chico. Es Galdós, punto y aparte. Nuestro Galdós, porque tiene un hálito español que eso no lo sabemos apreciar, sino nosotros los españoles. Y eso es algo que nos ha regalado y que todavía no estamos en condiciones tal vez de darnos cuenta de lo que significa. Bien, Galdós hoy es un clásico al que hay que volver para imitarlo, para seguirlo. Y a mí, bueno, por supuesto, en este 2020 no solo hemos escuchado a los grandes escritores que siguen siendo hoy galdosianos, y estoy pensando en Almudena Grandes, en Trapiello, en Carlos Mayoral, en Santiago Gil, en Carolina Molina, en Rafael Chirves, sino están tomándolo de su mano personas que están empezando a trabajar, y eso es maravilloso, porque porque primero empezamos ante una cosa que nos atrae por la curiosidad, luego nos acercamos, luego nos llama algo la atención, y por fin nos damos cuenta de que nos creíamos que sabíamos todo, pero no sabemos casi nada, y entonces tenemos que adentrarnos. A lo mejor muchos de los que hoy están empezando a escribir sobre Galdós, y ante todos hay que quitarse el sombrero y decirles, jóvenes, para adelante, por supuesto que lo están haciendo muy bien, sigue por ahí. A todos ellos les tenemos que decir que aunque no lo saben todavía, a lo mejor les falta un poquito de camino por andar, que es no pensar que Galdós me encanta porque sintoniza conmigo, luego voy a decir lo que yo quiero decir. Hay que llegar a decir, yo voy a decir lo que yo quiero decir, pero voy a entender mejor esa sintonización con Galdós. Pero bueno, estamos aprendiendo todo. Los que tenemos hoy 80 años, estamos aprendiendo, porque Galdós nos está añadiendo muchísimas cosas. Los que tienen 60, 70, 40, 30, 20, 10. El otro día hablaba yo con una galdosiana de 9 años, que se estaba entreteniendo con algunas imágenes y estamos conversando sobre ellas. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que fomentar. De todas maneras, yo quería terminar, y voy a terminar porque había pensado que esto no puede ser demasiado largo así por este medio, con un ejemplo para esta gente que está empezando hoy, que son los de la huella de Galdós, y es llegar a Galdós como, por ejemplo, llegó Rafael Chirves. Rafael Chirves fue un escritor que se nos murió hace poquito, pero que antes de morirse tuve yo la gran suerte de que aceptó la invitación que le hice a colaborar como prologuista en aquella colección Arte y Naturaleza y Verdad que Carmen nombró, y que es un lujazo, que no nos damos cuenta, pero que es un lujazo que tenemos. Pues Rafael Chirves escribió un prólogo para esta colección, y no les voy a leer sino un párrafo. Dice:
Además de dejar hablar a cada personaje con extrema libertad al margen del autor, Galdós deja que el estilo fluya como si fuera algo natural y no el fruto de una férrea disciplina. En el polo opuesto de Flaubert, que convierte el trabajo del escritor en espectáculo, en la obra de Galdós se diría que el escritor no existe, que todo es fruto del puro fluir inocente. Cernuda, tan admirado por los esteticistas, ironizaba sobre quienes decían que Galdós no tenía estilo, y en cambio se maravillaban del uso fluido de conciencia en el Ulises de Joyce, cuando Galdós lo había usado antes de modo magistral en novelas como Torquemada. Bien, nada más que esto, es un adentrarse en Galdós para entenderlo y para después seguir a Galdós y escribir la novela propia, con el fondo. Bueno, de aquí se me fue la marca, entonces voy a ver dónde puse los otros libros que no encuentro. Ah, por aquí tengo, ¿a quién tengo ahora? Bueno, por aquí tengo a Trapiello, que también se le puede escuchar, dice: a propósito de esto y de la naturaleza omnisciente del narrador que nos cuenta esta historia, se han escrito ya muchos circunloquios, pero yo no lo veo del todo claro, porque ese narrador omnisciente que parece planear por encima de todo los personajes, no es desde luego Galdós, como se ha creído. De ser Galdós, sabría desde el principio de la novela lo que va a suceder en ella. Es decir, no pasaría de ser un cronista, un reportero, pero al leer Fortunata y Jacinta nunca sabemos lo que ocurrirá. De que todo vaya... perdón, se me fue. Bien. Trapiello es un gran analista, como saben ustedes, y es un gran escritor que también atendió nuestra invitación a colaborar nosotros en Arte, Naturaleza y Verdad, porque yo quise, perdonen que lo digan en yo, pero es así, que los prólogos no los hicieran siempre los galdosianos, sino que los hicieran los lectores. Y no se creen que es fácil, porque yo invité a muchos lectores que no quisieron, tal vez porque no se atrevieron otra vez, no sé por qué. Pero los mejores lectores de Galdós, y les he citado a 4 en este momento, y más hay por ahí, que a lo mejor se enfadan si me oyen y no los he nombrado. En este momento tenía yo aquí sobre la mesa y medio se me ha perdido por aquí. Bueno, me acabo de encontrar a Almudena. Me he perdido como aquí algunos. Yo quería que Galdós se viera de otra manera, que los prologuistas vieran no lo que decimos los profesores, que a veces repetimos demasiado las cosas. Quiero que vieran una lectura fresca, una lectura distinta, una lectura que los llevara a pensar, bueno, pues si esta persona que es escritor, que tiene una mentalidad abierta, que es inteligente, que se ha leído muy bien a Galdós, pero que no ha tenido que pasar por la universidad, no ha tenido que hacer una licenciatura de nada, ha sido capaz de hacer esto, yo estoy también capaz de hacer esto, y yo quería acercar a Galdós a todo el mundo. Y bueno, por eso estamos hablando aquí hoy, y creo que con esto termino mi perorata, agradeciéndoles la atención, sonriendo a todos estos iconos que estoy viendo por aquí, y que se sonríen conmigo, y a otros que no estoy viendo, y animándoles a seguir con este clásico que necesita que lo sigamos leyendo todos los días para descubrir cosas todos los días. Porque como todos los clásicos, ustedes tienen un clásico en la mesa de noche, Cervantes, voy a nombrar, y abren una página por cualquier sitio y se lo empiezan a leer y dicen, pues hace tiempo que no caía en esto, pues no me había dado cuenta. Eso pasa con los clásicos y eso pasa con Galdós. Cada vez lo abrimos por cualquier página, nos encontramos con algo que no sabíamos hasta ese momento. Eso me sigue pasando a mí y tengo fama de haber leído a Galdós. Así que nos pasa a todos. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Yolanda. Como no se ven, te aplaudimos, como se hace normalmente en el lenguaje de signos, ¿no? O sea, muchísimas gracias por deleitarnos una vez más. Escucharte es un verdadero privilegio porque nos transmite
ese amor inmenso y ese conocimiento profundo que tiene de Galdós. Ahora es el turno de esos iconos que tú mencionabas antes. Si alguna de las personas que ha seguido esta charla quiere hacer alguna pregunta, pues solo tiene que indicárnoslo, bien haciendo una seña con la mano o bien escribiéndonos un mensaje, y le abrimos el micrófono para que pueda plantearle a Yolanda la duda, la consulta o la idea que quiera trasladarle. De momento, Yolanda, te adelanto que de manera escrita muchas personas nos están dando las gracias por tu estupenda intervención. Así que, bueno, si alguien quiere comentar algo, pues que nos lo indique. Ay, no sé, ¿se me oye? Se te oye, Yolanda. Sí. Ah, bien. Bueno, estaba diciendo que yo encantada, que no tengo ningún plan para salir inmediatamente porque no me dejan. Muchas gracias. Aquí estoy, ¿eh? A ver, una mano, me encanta ver una mano por ahí. Sí, Loli. Hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí. Sí. Buenos días, Yolanda. Muchas gracias. A ti y a la Biblioteca Universitaria por esta oportunidad. A la Biblioteca Universitaria y a la universidad, a nuestra universidad. Dime, mira, yo quería hacer una cuestión porque en el transcurso de tu charla has comentado que efectivamente el franquismo fue un duro golpe y silenció a Galdós, que es lo peor que se puede hacer con un artista, más que ignorarle, silenciarle. Pero mi duda es, ¿ese silenciador lo ha quitado el actual sistema educativo? ¿Seguimos con el silenciador puesto? Yo te diría que todavía no hemos roto con una etapa nueva. Seguimos con el silenciador puesto de alguna manera. De todas maneras, hay un movimiento, vamos a decir espiritual, no un movimiento, entre el joven profesorado, el profesorado, que yo me está encantando ver cómo los profesores, tengo un grupo entusiasta de profesores de secundaria que están entusiasmados con la vuelta de Galdós. Solo tenemos que recuperar los planes de estudio. Yo creo que ganado el tema en los profesores, y no estoy separando jóvenes de viejos, pero estoy en los profesores de bachillerato, casi lo estoy notando más. Bueno, estoy exagerando, porque hay muchas universidades que no es así, pero hablando así de una manera muy general, el movimiento en profesorado de bachillerato a mí me está encantando y es muy fuerte, y magnífico. Faltan los planes de estudio, faltan las grandes mentes que hacen los planes de estudio. Gracias. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Sí, Jesús Olivares te quería plantear una cosita también. Jesús, cuando quieras. Hola, ¿se me oye bien, Yolanda? ¿Los demás? Sí, no te veo, pero te oigo, no importa. Sí, lo siento, es que tengo un problema con la cámara, no sé qué ha ocurrido. Bueno, no te importa, yo te imagino. Gracias. Pero te digo muy bien, ante todo, sí, vale. Ante todo, gracias por tu magnífica charla. Y yo quería deciros que yo soy profesor de secundaria en un instituto aquí en San Fernando, en Cádiz. Y aunque doy inglés, pero soy tan pesado con Don Benito, que mis alumnos todos saben ya quién era Don Benito, quién es Don Benito Pérez Galdós, y bueno, y que incluso en la medida de lo que puedo, pequeñas dosis, le voy metiendo cositas de la vida y obra de Don Benito, evidentemente. Algunos lo toman un poco como diciendo, otra vez estamos aquí hablando de Don Benito, pero otros incluso en plan cariñoso, en algunos writings que me hacen en inglés, me ponen y me meten alguna cosita. Pues fui a ver una obra de Don Benito, pues fui a la librería a comprar un libro de Benito Pérez Galdós, quizás para hacerme un poco la pelota también puede ser. Pero intentamos hacer un poquito en el instituto, por lo menos de poner un poquito de granito de arena. Sí. ¿Ninguna pregunta, entonces?
No, solamente era un comentario a colación de lo que ha hablado antes Loli. De acuerdo. Y, ¿vale? Muchas Gracias solamente. Gracias. Menos mal, porque estaba pensando que a lo mejor no te salía a contestar. Es broma. A ver. Más preguntas. Yo estoy deseando hablar, a mí me encanta hablar. ¿Alguna preguntita más? A ver si hay alguna duda. Sí que te adelanto, Yolanda, que hay una compañera pendiente de tu charla que se llama Naira Rodríguez, que ha comentado que le diste clase hace ya unos años y que sigues hablando de Galdós con la misma paciente entonces. O sea que... Bueno, eso es bueno, quiere decir que uno no ha envejecido del todo. Sí. Bueno, gracias a Dios tengo muchos alumnos por allí que ya algunos me da tanta vergüenza que yo le digo, mira, solo di que coincidimos en la misma clase. Para que no parezca tan... ¿Alguna preguntita, algún comentario más? Bueno, pues si no, hasta... Si no, Yolanda, lo dicho, lo que dije al principio, un verdadero privilegio escucharte. Y aunque sea a través de este cacharro, como tú bien mencionabas antes, pero siempre es un verdadero placer tenerte y gozar de tu amor por Galdós. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto. Sí. Muchas gracias a ti, Mari Carmen, a Carmen, que sí la estoy viendo por ahí, y por supuesto a nuestra universidad y a todos los que han logrado que estemos aquí hoy y que seamos galdosianos hoy. A todos. Alfonso Armas, por ejemplo. Sí, hasta luego. Sí. Pues nada, un beso, gracias.